Bien, pues buenas noches de nuevo. Hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo 3, cómo nacieron los libros del Antiguo Testamento. En la sesión anterior nos quedamos en el tiempo de Salomón y hoy vamos a comenzar desde sus hijos, que sería el tiempo de todavía el tiempo de los reyes. Entonces el tiempo de los reyes pues empieza con Saúl, después David, y el tercer rey es Salomón, y hoy vamos a conocer los demás reyes. Cuando Salomón era el rey, logró tener bastante paz, bastante prosperidad en el reino. El reino era uno solo, pero sus hijos no tuvieron el mismo pensamiento, el mismo ideal. Sus dos hijos, Roboam y Jeroboam, se repartieron el reino en dos partes, lo que se llama un cisma político. Un sismo, pues, es una fractura, por eso así, como el sismo, como un terremoto. Político y religioso. Político porque, pues, el mayor se lleva 10 tribus de las 12 que había, y al menor le dejó solamente dos, Judá y Benjamín. Y religioso porque los dos toman un camino distinto. Solamente el menor Roboam se quedará con la misma fe de sus padres y sus ancestros, ¿no? El Dios de los padres, el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac y de Jacob. En el mapa de las 12 tribus de Israel no encontramos la tribu de Leví. La tribu de Leví es sacerdotal, entonces no tiene realmente un terreno, está distribuida en las demás tribus. Tampoco está la tribu de José, pero encontramos a los hijos de José, que sería Efraín y Manasés. Pues Jeroboam, muy gandalla, se quedó con 10 tribus, que serían el reino del norte, hacia arriba. Entonces, aquí ustedes ven a Benjamín, pues bueno, Jeroboam se queda con Dan, Efraín, Gad, Rubén, Manasés, que es lo más grande, Isaacar, Zabulón, Neftalí y Aser, Rubén, y todavía le quitó un pedazo de Judá en donde está Simeón. Y también se quedó con Dan y Efraín. Y ellos le ponen a su capital Samaria, el reino del norte, o también llamado reino de Israel. Y allí religiosamente van a adorar becerros de oro. Se separan del Dios de Israel, que todavía se llama pues el Dios de los padres. Yahvé se le reveló a Moisés como Yahvé. Y Roboam se queda con la más pequeña, que es Benjamín, y con Judá, el reino del sur, de donde va a salir el Mesías, ¿verdad? El león de la tribu de Judá, que es Jesús. Entonces aquí lo más importante es ver que el reino está dividido. Y vamos con el reino de Israel o del norte. Estamos en el 931 antes de Cristo. ¿Qué sucede con este reino? Pues hay una ruptura de la descendencia davídica, es decir, aquí la descendencia del rey David se perdió. ¿Por qué? Porque este reino va a ser exterminado. Tuvo una primera época donde pues Jeroboam comienza a adorar becerros de oro como este que ven aquí en la pantalla. Y a partir de ahí crece una escuela de Omri que van a adorar a un dios que se llama Baal. Y cuando surge el rey Ahab, que sería hijo de Jeroboam, se casa con Jezabel. Y Jezabel va a dar mucha devoción a este dios Baal.
Incluso en esta época surge el profeta más importante del Antiguo Testamento, con el que confundían a Jesús, el profeta Elías. En el Nuevo Testamento y en la Semana Santa escuchamos que Jesús dice Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir Dios mío. Eloí es Dios mío. Y por eso los que no sabían hebreo, pues eran los romanos que estaban ahí, ¿verdad? Y pensaban que decía Elías. Entonces Elías significa mi Dios. Es la misma raíz, Eloí. Y Jezabel va a perseguir a Elías hasta, pues para quererlo asesinar. Elías es el defensor de Yahvé. Es lo más importante de ese periodo. Hay una tercera época en el 841 que, como tiene mucho oro, es el reino de Israel, empieza a ser visto por los demás reinos para ser invadido. Entonces Damasco va a ser uno de esos reinos que va a querer invadir. Y Elías fundó una escuela de profetas y su primer alumno fue Eliseo. Eliseo, que dejó pues sus bueyes para irse de profeta. Después viene una cuarta época de gloria y bienestar y surge el profeta Amós. Amós era un vaquero, es decir, pues tenía sus vacas, su ganado, y va a ser el profeta de la justicia. De hecho, en uno de sus pasajes llama a las señoras copetonas que solamente se dedican a comer y a contarse chismes, las vacas de Bazán, que deben de haber sido unas vacas muy buenas para la carne, gordas, que solo se dediquen a comer. Verónica pregunta de quién desciende Elías. Es una buena pregunta. En este momento no tengo la respuesta. Él surge realmente como el primero de los profetas, pero no tengo la respuesta. Después la buscamos. Después, bueno, Elías es llamado pues por Dios. De Amós surge un profeta que se llama el profeta del amor, que sería Oseas. Es la misma raíz de Jesús, de Yoshea, es la salvación de Dios. Y es el ocaso o el fin de este reino. ¿Qué significa? Que fue invadido. Lo que tenían construido, todo fue destruido con los asirios. Entonces, Samaria, que era su capital, fue destruida. Pero esto no sucedió con el reino del sur. El reino del sur, o reino de Judá, continúa la dinastía davídica, porque de aquí va a salir el rey que va a ser Jesús, de la tribu de Judá. Esta tribu nunca fue olvidada, entonces no va a ser destruida. Su primera época con Roboam, eh, digamos que empieza a flaquear un poco, pero surgió su hijo que es Josafat, que es justicia de Dios, el rey Josafat. Si busca un nombre bonito para alguien, pues ahí está ese, mire, Josafat, que a nivel espiritual era muy fuerte y es esta imagen que ven aquí, este es el rey Josafat, que era muy devoto del Dios de los padres. Sin embargo, cuando surgió el rey Osías, se conservó esa paz, esplendor y ese culto, pero no con Ahaz. Ahaz fue impío, que quiere decir que no fue piadoso, religiosamente pues fue muy flaco, muy débil. Y surgió el profeta Ezequías, que va a hacer una reforma religiosa.
En ese año 740, Samaria fue destruida por los asirios, pero no Jerusalén, no llegaron al reino del sur. Entonces, muchos del reino del norte bajaron al sur para protegerse y fueron recibidos, y el profeta Isaías empieza a dar esperanza y consuelo y hablar del Mesías. Y surge también el profeta Miqueas como la fuerza de Dios. Eso significa Miqueas, fuerza de Dios, que se parece al nombre del arcángel Miguel, ¿verdad? La fuerza de Dios. En el chat. Sí, Sergio pregunta si Elías fue asunto al cielo. Muy buena pregunta. No solamente Elías, desde el Génesis hay un personaje que se llamó Enoch, que fue llevado también por los ángeles al cielo. Moisés, en algunos libros apócrifos, también fue llevado al cielo, fue asunto por los ángeles. Solamente que Elías, su asunción fue distinta. Él fue llevado en un carro de fuego. Entonces la Virgen María pues no fue la primera, ¿verdad? Ni la única en ser asunta al cielo. Esa tradición o ese dogma de fe ya viene desde el Antiguo Testamento. Está basado en el Antiguo Testamento. Porque Dios no se olvida de sus fieles. Por eso el reino de Judá no fue destruido. Entonces, en este momento, en el 721, año 721, todavía tenemos el templo de Salomón, que es el que está aquí atrás de mí en mi fondo virtual. Ese templo de Salomón sigue en pie en este momento todavía, 721, antes de Cristo. Y todo lo que escribió Salomón, algunas partes fueron pues ya destruidas en el reino del norte. Lo que se llevaron para el norte fue destruido, pero lo que se quedó en el sur fue conservado, que es casi todo aún en este año. Pero la historia continúa. Bueno, antes de seguir con la historia, lo importante de este momento, porque el tema se llama, es que Azucena dice que se le corta la llamada, pues tiene mal internet. En el siglo X al octavo antes de Cristo, esto es nuestra producción literaria. Acuérdense que este tema son cómo se formaron los libros del Antiguo Testamento. En este momento tenemos anales de los reinos de Israel y de Judá. ¿Qué son los anales? Pues son anuarios, son libros de economía, libros también de contabilidad, censos, ¿no? El libro de los números, por ejemplo, es uno de ellos. Textos jurídicos, que serían leyes, como pues el Éxodo, el Levítico y el Deuteronomio. El código deuteronómico, pues es la segunda ley. Deuteronomos significa segunda ley. Algunos oráculos, los oráculos pues son lo que ya se decía, lo que Dios, es lo que es la palabra de Dios inspirada. Ya desde ese momento empiezan a hablar de esa palabra de los profetas, ¿no? Todo lo que escribió Moisés o que se le atribuyó a Moisés, a Miqueas y a la escuela eloísta. La escuela eloísta, como decíamos, Eloí, o sea, es de Dios, los que llaman o tienen a Dios con esta raíz hebrea, el. Todo lo que termina en él se refiere a Dios y lo escribió esta escuela eloísta. De esta escuela eloísta surge lo que conocemos en el catecismo, la historia sagrada del Decálogo. El Decálogo es eh, Deca es 10 y luego es palabra, ¿no? Las 10 palabras que en hebreo se llaman Devarim, las 10 palabras. Interpretados al español, sobre todo pues aquí en Latinoamérica, se le llaman mandamientos como para darle un peso.
En la cultura hebrea, pues palabra ya tiene un peso importantísimo. No tienen que llamarle mandamiento. Se llaman Devarim, las 10 palabras de Dios, que serían el Éxodo 20, el capítulo 20. Y el Código de la Alianza, que sería todo este capítulo 20, de versículo 22 al 23, hasta capítulo 23, versículo 15. También fue escrita la historia de Elías y Eliseo, digamos, ya fue pasada a los papiros, lo tenemos ya escrito en este momento. Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, esos profetas también ya fueron escritos en este siglo, al siglo octavo antes de Cristo. Y la escuela de Yahvé y Eloísta se unen. Que una, por ejemplo, una escuela habla de la creación de la mujer de la costilla del hombre y la otra de la creación de la mujer al mismo tiempo que el hombre. Son dos escuelas y los dos relatos están en el Génesis. Las dos son importantes, se unen. Y el libro de los jueces, bueno, es lo de los reyes más bien, y todos los jueces escritos ahí en los reyes. Y finalmente, Proverbios de Salomón. Es lo que teníamos hasta ese momento. Y dije teníamos porque la historia pues va a cambiar. En esta etapa del reino de Judá hasta que Jerusalén cayó, los asirios no la invadieron, pero sí los invadieron otros que ahorita vamos a ver. Bien, después de que no fue de Isaías y que no fue invadido Jerusalén ni destruido el templo, en esta época de Ezequías, Manasés y Amón hubo una oscuridad religiosa. Dejaron de rendir culto al Dios de los padres. Pero surge Josías, el rey Josías, que también busca una independencia y una reforma religiosa. Ante esta reforma surge el profeta Sofonías, que es el profeta de los pobres, y después Jeremías, el profeta de la nueva alianza, y Nahum, o Nahum, el profeta de las buenas noticias. Ahí empezamos o sea, hay una palabra en hebreo que es también como evangelio, ¿no? La buena nueva, que después en el griego pues le decimos evangelio. Y ustedes conocen muy bien la historia de Nínive en el 609 antes de Cristo. Le puse RIP porque es descanse en paz en latín, ¿verdad? Resquit in pace, porque Nínive fue destruida. Después de que surgió Babilonia, y este nombre que siempre nos causa dolor de cabeza, Nabucodonosor. Es un nombre babilónico, y Babilonia viene de Babel, que quiere decir confusión, y entonces, como esta historia sagrada fue escrita por el mundo hebreo, y no entendían esta lengua babilónica, por eso a ellos les pusieron Babilonia, ¿no? Como que hablan confuso, hablan muy raro. Y de ahí viene baboso también, ¿no? Entonces babilónicos son como muy babas para los hebreos, es como que quién entiende a esos fulanos. Y pues empezamos con esta palabra fea, Nabucodonosor. Pero bueno, que ya no hay babilónicos, sino ahorita me linchan a decir que está feo su lenguaje, pero era un lenguaje muy extraño. Y este señor Nabucodonosor, en el 586, pues se cree el rey, ¿verdad? Y el Dios de todo, y empieza a querer invadir todo lo que existe, y por eso se le antojó el reino de Judá, y va tras ellos. En este tiempo, pues está el profeta Jeremías, Habacuc, el profeta de la fidelidad, y Ezequiel, que es el que habla del Espíritu de Dios, que es el profeta que habla de que los huesos van a tener carne de nuevo. Se empieza a hablar de la resurrección en el profeta Ezequiel y después en los libros de los macabeos. Aquí tenemos Ezequiel, ya después vendrán los macabeos.
¿Qué fue lo que se produjo en este periodo hasta antes que Jerusalén fuera destruida? Los libros de la historia religiosa de Josué, perdón, y Reyes. Joshua, Dios salva también. Y todos los reyes hasta ese momento fueron plasmados en la historia, son los libros históricos. Se termina la ley de la santidad, que es Levítico capítulos 17 al 26. En ese momento es importante tener en cuenta, en este siglo 8 al 6 antes de Cristo, es cuando se escribió en Levítico 19-18 la parte que Jesús cita como segunda parte del mandamiento más importante. Amar a Dios sobre todas las cosas está en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Y la parte complementaria, que sería la novedad de Jesús, Levítico 19-18, es amar al prójimo como a uno mismo. Digamos que la novedad de Jesús y por lo que lo mataron fue por poner al mismo nivel a Dios con el ser humano. Pero esta ley de santidad aquí está. O sea que los doctores de la ley la conocían muy bien, los levitas, nada más que se hacían guajes, ¿verdad? Y con Jesús. Por eso él les dice, ustedes me preguntan algo que ya saben, pero que no quieren aceptar. Los profetas Sofonías, Nahum y Habacuc fueron escritos, Jeremías, que era el espíritu de Oseas, y Ezequiel con las últimas partes de Levítico, o sea, de Deuteronomio y Jeremías. Son todos los libros que tenemos hasta ese momento. Pero como Nabucodonosor se cree rey y Dios va a destruir todo esto y nos vamos a quedar otra vez sin nada. Todo fue destruido. El templo de Jerusalén, el primer templo que hizo Salomón, fue destruido por los babilónicos o babilonios, y aquellos que no fueron asesinados, aquellos hebreos que quedaron, que se llama el resto de Israel, fueron desterrados en este siglo sexto, 586, 538 antes de Cristo. Fueron llevados a Babilonia a trabajar, pero ustedes dirán, bueno, pero pues si Dios ya había liberado al pueblo de la esclavitud con Moisés, ya Dios había, digamos, rescatado al pueblo de allá de Egipto. ¿Y por qué permite que ahora se lo lleve otro pueblo que se llama Babilonia? ¿Por qué se va a llevar a esto, a este resto de hebreos? Son preguntas que no tienen respuesta, ¿no? ¿Por qué Dios permite el mal? Algunos dicen que es que de Dios del mal saca el bien. Pues de este mal surgió el libro de o la carta de las lamentaciones, carta de Jeremías, libro de lamentaciones. Y si ustedes quieren echar la lágrima a andar, quieren llorar, pues vayan a leer este libro, son puras quejas. El pueblo que se queja precisamente haciendo estas preguntas. Y estando en Babilonia, los que habían descendido de Samaria se unen con los del reino de Judá. O sea, lo que habían dividido Jeroboam y Roboam por sus ideas humanas, se vuelve a unir por necesidad. Los desterrados, los que habían adorado a Baal, vuelven a adorar al Dios de los padres. Se sostienen unos a otros. Y lo más bonito es que surge o nace la comunidad, que es la sinagoga. La sinagoga no solamente se refiere a la estructura material o su templo de los judíos, sino que sí significa comunidad. La sinagoga es reunirse para compartir la fe, para tener esperanza y leer. ¿Y qué van a leer? Lo poquito que rescataron de toda la destrucción y la quemazón que hicieron los babilónicos del templo de Salomón, el templo de Jerusalén y el primer templo. Digamos que rescataron algunas partes
volvieron a recontarse historias de manera oral, pero tenían por ahí pedacitos de escritura que pudieron rescatar. ¿Qué es lo más importante aquí? Es que en este siglo sexto antes de Cristo nació la religión del judaísmo, porque la mayoría de los que quedaron vivos venían de la tribu de Judá. O sea, no es lo mismo decir los hebreos que los judíos, así como nosotros, pues hay aquí mexicanos, hay guatemaltecos, pero no todos somos católicos, no todos son católicos. Entonces, una cosa es la religión y otra cosa es el gentilicio del origen. Entonces, hay hebreos que eran samaritanos, digamos, de allá pues de Samaria, digamos de otra, de los Baal, ¿no? No religión, pero sí de otra devoción o creencia, que ahora van a fundar el judaísmo. Entonces, aunque no eran de la tribu de Judá, venían de la tribu de allá del norte, de Manasés, todo lo que se quedó Jeroboam, se van a unir con los de la tribu de Judá y van a fundar la religión del judaísmo. Y entonces por eso surge la pregunta aquí desde este siglo, si los paganos se van a salvar o nada más los que fuimos fieles al Dios de los padres nos vamos a salvar. Los de la tribu de Judá, podemos aceptar a los que venían del norte, los de Samaria, los del templo de Samaria. Es una pregunta importante que todavía en tiempos de Jesús no se había resuelto, ¿no? Les decían paganos todavía a los samaritanos, a esa región de allá, que se va a recuperar después. Con el profeta Isaías se habla de un Mesías y muchos van a pensar que ese Mesías pues va a ser un personaje que se llamó Ciro. Y Ciro, no nada más Ciro, sino Ciro el Grande. Es muy importante este personaje porque él va a dar libertad religiosa y restauración al pueblo de Israel, los que quedaron, porque Ciro era persa. Entonces, vean, los asirios destruyeron el reino del norte, pero no del sur. El reino del sur fue destruido con los babilónicos, con Nabucodonosor. Pero los babilónicos van a ser destruidos por los persas. Y este nuevo rey, Ciro, no le va a importar que sean de otra religión, ¿no? No quiere que todos sigan su religión, ¿no? Dice, a mí no me importa qué religión tengan, pero que produzcan. Entonces ve que cuando se reúnen en sinagogas, estos hebreos que fundaron el judaísmo y también empezaron a escribir salmos ahí. Ustedes conocen bien un salmo que desde los ríos de Babilonia, es el que nos sentábamos a llorar, hasta está en inglés, ¿no? Una canción es un hit y pues viene de aquí, de este siglo sexto. Entonces todo está en la historia, cómo el pueblo de Israel se va haciendo una religión judía. Los libros que se escribieron, pues entonces, miren, son el libro de Lamentaciones, estos salmos de súplica colectiva, que son de los ríos de Babilonia, un librito del consuelo, que fue la carta de Jeremías, un cántico de Moisés, la historia sagrada deuteronomista, que abarca Josué, Jueces, Samuel y Reyes, la historia sagrada sacerdotal, que es la creación, Noé, Abraham y Moisés. Fíjense muy bien, en el siglo sexto fue cuando se escribió lo primerito que tenemos en la Biblia y que enseñamos en el catecismo. La semana de la creación, el diluvio, la vocación de Abraham y la liberación de Egipto con Moisés. Entonces lo recontaban, nada más lo iban recontando, pero lo van a producir aquí
cuando el rey Ciro les permite de nuevo tener su propia religión, su propio Dios. Se termina de escribir el libro del profeta Jeremías, de Ezequiel, y la segunda parte de Isaías. Pues el profeta Isaías fue una escuela, no fue una sola persona, fueron varios profetas de la misma escuela que se llamó Isaías. Se habla que fueron tres Isaías, porque son 60 y tantos capítulos, 66, y los escribieron de diferentes periodos. Este señor que ven en la imagen, este barbón, es Ciro, Ciro el Grande, que algunos pensaban que este era el Mesías prometido de Isaías. Su único defecto es que no era hebreo. Entonces, por eso los judíos dijeron, este no es el Mesías, no es de nuestra sangre. Entonces, no es un rey de descendencia davídica. Entonces, no lo van a aceptar como Mesías. De hecho, están esperando un Mesías sacerdote. Su ideal de patriotismo dio origen a la reconstrucción del templo. Entonces, ya que tienen libertad destruida Babilonia, los nuevos judíos, hebreos judíos, van a reconstruir el templo. En un segundo templo, este fue el templo que conoció Jesús. Entonces, el templo de Jerusalén fue construido primero por Salomón y luego, en este tiempo, con apoyo del rey Ciro. Los judíos van a hacer el segundo templo y van a dedicar una fiesta a este templo, la fiesta de la dedicación, que también en nuestra iglesia católica celebramos una fiesta al templo de la Basílica de Letrán. Entonces se conservan tradiciones también de los judíos. Y tenemos dos personajes importantes aquí, Nehemías y Esdras. Nehemías, que se va a encargar, digamos, de la parte espiritual, él se va a ocupar de recolectar, de recoger, de escribir todo lo de los profetas y los reyes. Ciro dice, bueno, pues si quieren tener nuevamente fundada pues su religión, su creencia, escriban otra vez todo lo que se perdió. Y Esdras va a ser, era como un contador y va a hacer todo también, lo de los censos y todos los libros. Entonces, Nehemías y Esdras se van a encargar de volver a tener todos los libros que se habían perdido, porque tenemos un pueblo que es teocrático, donde Dios gobierna, y se va a esperar un Mesías sacerdote de la tribu de Leví. Por eso, cuando nace Juan el Bautista, se pensaba que él era el Mesías, porque era hijo de un sacerdote de la tribu de Leví, de Zacarías. Ahí la profecía de Isaías no se cumple porque el profeta Isaías eh, dijo que la doncella iba a dar a luz, la joven. Todavía, él no dijo que era virgen, él dijo la joven. Entonces, la mamá de Juan el Bautista, pues no era joven, era anciana. Tenía apenas 40 años, una generación, pero pues ahorita no podemos decir que una persona de 40 años es anciana, ¿verdad? Hasta los 80, si acaso, dicen, ay, sí, ahora sí está viejito. Pero decir a alguien de 40 que es anciano, pues sería una ofensa. Pero para el tiempo de los judíos, pues no, ya era anciano. Entonces Isabel era anciana a los 40 años, y entonces no se cumplió la profecía y el Mesías no era Juan el Bautista. Pero es para que entendamos qué tipo de Mesías esperaban los judíos con toda esta nueva eh, religión, digamos, que ahora son judíos. Antes nada más eran hebreos y ahora se llaman ya judíos porque venían de la tribu de Judá. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien?
Bien, si no, por el chat o me pueden interrumpir, ¿eh? Porque son cosas que son importantes. Después viene otra época. Esos son los libros, perdón, lo que se produjo hasta aquí con Esdras y con Nehemías. Fueron todos estos libros que tenemos en el Antiguo Testamento: Ageo, Zacarías, Isaías, Abdías, Malaquías, Ezequiel, Miqueas y el profeta Joel, y todas las leyes de los sacrificios, Levíticos 1:7, de la pureza, Levítico capítulo 11 al 16, y las tarifas, que es el Levítico 27. Estamos en el siglo V aproximadamente, 500 años antes de Cristo. Se agregaron todas estas leyes que en tiempos de Jesús se practicaban. Ya ven que en el Nuevo Testamento escuchamos mm, todo lo que hacían, ¿verdad? De lavarse hasta los codos, las manos, antes de comer, incluso la tarifa del ofrecimiento al templo que pagaron la Virgen María y San José, los dos tortolitas, que era la tarifa de los pobres, porque Jesús era pobre, pero cuando lo presentan al templo, tuvieron que pagar tarifas. Todo eso lo hicieron los sacerdotes de la tribu de Leví, que después se van a dividir en diferentes corrientes, fariseos, saduceos, que vamos a ver más adelante. Pero también se escribieron los libros de Proverbios, el libro de Job, que es una novela. ¿Qué quiero decir cuando digo una novela? Las novelas no son libros históricos, o sea, son un género literario para transmitir un mensaje. Nosotros conocemos telenovelas, ¿verdad?, que pasan en la tele. Novelas son los libros, que no quiere decir que no es real. O sea, Job tal vez no existió, pero no importa. Lo importante es el mensaje. Y se terminaron de escribir los salmos. Pongan atención aquí, en la Torá. La Torá sería el Pentateuco, que fue definitivamente redactada en el 398 antes de Cristo por Esdras. Digamos, ya quedó concluida la Torá en este momento. Y terminó de escribir crónicas. Obviamente Esdras pues va a tener también su libro, pues porque dice: yo también quiero mi libro. Entonces también Nehemías, que son los que hicieron este trabajo. Se los agradecemos mucho, ¿verdad? Porque ya lo habían destruido y ellos lo vuelven a recuperar. Y también se escribe el libro de Ruth, de Jonás, y un libro erótico que es Cantar de los Cantares, que también entra en el género de la poesía, y que no lo querían aceptar en el canon porque pues habla de sexualidad, y como el canon se hizo en la Edad Media, pues ya verán. Sin embargo, gracias a Dios, sí, porque sí menciona a Dios este libro, Cantar de los Cantares. Bien, ya nos acercamos al momento que nacerá Jesús. Ya dimos todo una mareada, ¿verdad? Desde el Génesis. Ya estamos aquí en la época helenística, que se refiere a los griegos. La cultura helénica se refiere a los griegos. Los griegos dominaron con el saber, no con la espada, sino con la sabiduría. Entonces los griegos se extendieron culturalmente por su sabiduría. Eh, los judíos llegaron a conocer toda esta sabiduría, y también Jesús. De hecho, cuando hablamos de Sócrates, conócete a ti mismo, Jesús también tiene algún indicio de esta filosofía cuando dice: ámate a ti mismo. Amar a Dios, al prójimo, como a ti mismo. Hay que conocerse a sí mismo. Entonces se inspiró. Hay quien se pregunta: ¿realmente habrá conocido
a Sócrates, no, porque Sócrates es del 300 antes de Cristo, o sea, ya había muerto cuando Jesús nació, pero sí conoció esta filosofía y esta cultura griega, es decir, Jesús conocía el griego, era muy culto. Entonces surge Alejandro Magno y pues los Ptolomeos con un gobierno teocrático. Pero la cultura griega no fue la única de ese tiempo. Había un rey que se llamó Antíoco IV Epífanes o Epifanes, que dio muchos dolores de cabeza a los judíos, porque este señor también se creía Dios y quería obligar a los judíos a que lo aceptaran como su Dios. Entonces, mmm, asesinaba, martirizaba a aquellos que no lo aceptaban como Dios. Por eso surgió el movimiento de los macabeos, que los judíos no aceptaron estos libros de macabeos, pero nosotros sí, con Judas, Jonatán y Simón, que son los tres mártires que también hablan de, bueno, o sea, hay indicios ya de la resurrección. Incluso en el libro de Macabeos está fundada nuestra devoción a los fieles difuntos y surge en este momento, miren, en el 300 antes de Cristo. También estos, digamos, nuevas ideologías o corrientes que se llaman asmoneos, que defendían el sumo sacerdocio, son de la tribu de Leví, ¿eh? Los fariseos, que se van a separar, significa separados. Los fariseos que, digamos, son legalistas, ¿no? Quieren como que decir, no, nosotros somos los verdaderos sacerdotes. Los saduceos, que van a ser más políticos. Los esenios, que van a defender la pureza ritual. Y esos son todos los que conoció Jesús. O sea, aquí surgieron en el 300, 200 antes de Cristo y que van a seguir estas escuelas. Y Pompeyo, que fue un emperador romano, va a fundar el estado tributario. O sea, Roma entonces crece como imperio y ellos sí dominan con la espada, son más viscerales, ¿verdad? Veíamos en la segunda sesión como los judíos tenían como centro el corazón, los romanos las vísceras, que sería acá donde sentimos hambre en el estómago, y los griegos en el psique, en el espíritu, acá es en la mente, toda la mente, la sabiduría está en la mente. Nosotros somos el resultado de todos ellos, de hebreos, de romanos y de griegos, un todo. Llega entonces el mundo romano con su estado tributario, es decir, pagar tributo al César. Invadieron entonces a los judíos. Ya los persas fueron invadidos aquí por Epifanes, o sea, ya no existen tampoco. ¿Qué fue lo que se produjo en ese tiempo? Pues esta Biblia de los 70, que se llamó la Septuaginta. El número romano es este L con dos X, es el número 70. Pero en griego no existen símbolos para los números, es toda la palabra. Septuaginta quiere decir 70. Estamos en el siglo IV antes de Cristo. Antonio Zavala pregunta si Jesús hace alguna referencia a los libros de los macabeos. No exactamente dice los macabeos, pero mucha de la ideología de Jesús está fundada en este valor de fe de los primeros mártires. Son los mártires del Antiguo Testamento. Entonces, Judas Macabeo seguramente fue una inspiración de Jesús.
Por eso nosotros lo aceptamos como libro inspirado por Dios. Les decía que el mundo griego eh, conquistó con el saber y entonces querían también conocer a los libros hebreos. Entonces, todo el Antiguo Testamento estaba en hebreo y se escogieron 70 ancianos que sabían griego, 70 ancianos hebreos, judíos, o sea, hebreos de origen y judíos de religión, que sabían el griego e interpretan del hebreo al griego el Antiguo Testamento. Se llama la Septuaginta, los 70 ancianos y la Biblia de los 70 en griego. Esto es importante porque después fue más fácil para el latín con San Jerónimo. Estamos en el Antiguo Testamento, todavía no existe el Nuevo. Entonces, aquí se hace la interpretación al griego de todos los libros del Antiguo Testamento, con algo que se llamó el Midrashim, que son explicaciones. Como es otra cultura, los papiros hebreos pues, no tienen explicaciones porque pues, son ellos lo entienden, pero ya cuando lo interpretan al griego, tienen que tener explicaciones de una cultura que no conoce, que son todas esas anotaciones que van alrededor de los libros. Y que ahora en nuestra Biblia, pues le llamamos referencias bíblicas. Y se escribieron los libros de Esther, Tobías y Judith, hermosos libros que también son novelas. Tienen que leer estos libros si quieren una espiritualidad fuerte de fe. Estos libros son muy buenos. Esther, Tobías y Judith. Y los sapienciales, que hablan, quiere decir, pues, de la sabiduría, ¿verdad? Coelet, Coelet es hebreo, y Eclesiastés sería griego, que es la comunidad, la asamblea. El libro de Baruch y del Ben Sirá o eclesiástico, el que habla en la asamblea. Y los dos libros de Macabeos que hablan de la liberación religiosa de este martirio de Judas, Jonatán y Simeón. Y el Apocalipsis de Daniel. Y terminamos con el libro de la sabiduría, que va a ser el último libro del Antiguo Testamento, que habla de esperanza y fe. Y es un preludio al Nuevo Testamento. ¿Por qué preludio? Porque está ya profetizando o ya viendo o llevándonos a Jesús, porque Jesús es la sabiduría. Por eso ese libro tampoco lo aceptan los hebreos. Los hebreos nada más aceptaron entonces la Torá y los profetas. Todos los demás libros de acá, Esther, Tobías, Judith, Eclesiastés, Baruch, Eclesiástico, Macabeos 1 y 2, Apocalipsis de Daniel y el de sabiduría, no son del canon hebreo. Ellos no los aceptaron porque esos libros ya fueron escritos en griego. Su único defecto es que fueron escritos en griego y entonces para los hebreos ya no son inspirados porque no están en hebreo, porque dicen que Dios solamente sabe hebreo. Imagínense, limitan a Dios. Dios habla hebreo, pero pues para nosotros Dios es que todo lo sabe, entonces también sabe todas las lenguas que existen y las que van a existir. Por eso nosotros sí los aceptamos porque hablan más bien de Jesús. Y eso sería todo lo que sería, aquí termina con la sabiduría, lo que sería el Nuevo Testamento. Entonces, como ven, muchas etapas, muchas cosas que pasaron. Lo más importante es que ustedes comprendan, pues que no fue fácil, ¿no? Fueron muchas invasiones, escriben libros, luego los destruyen otros, que los queman, que descienden dioses,
Pero ya porque la próxima sesión vamos a ver cómo surgieron los libros del Nuevo Testamento. Vamos a detenernos aquí hasta el libro de la sabiduría, cuando está el Imperio Romano, porque es en el Imperio Romano, durante el Imperio Romano, cuando va a nacer Jesús, en un mundo donde hay filosofía griega y hay dominación romana. Y religiosamente, pues los judíos son los que tienen, digamos, la mayor fuerza. ¿Alguna pregunta para aclarar mejor? Bien, pues muchas gracias por sus comentarios en el chat. Dicen que estuvo muy buena la enseñanza, que una excelente clase y que agradecimientos. Sí, pues es muy complejo. Todavía siguen investigaciones para fundar todas las fechas que les proporcioné, ¿verdad? Pero lo más importante es comprender humanamente cómo se fue dando, cómo los hebreos van haciendo historia sagrada y van contando de generación en generación. Y al compararse, a veces compararse, en este caso fue bueno, cuando se compararon con otros pueblos en cuanto a las bases de sus reinos, tuvieron ya escribieron toda su sabiduría religiosa. Entonces, fíjense, son ricos los hebreos en sabiduría religiosa, los griegos en sabiduría, pues, digamos, humana, ¿verdad? También. Ellos con su religión, pero pues dieron otras bases. Y todo esto, pues, se va plasmando en la historia sagrada. De hecho, son libros de consulta. La Biblia no solamente es para la religión, la Biblia es un conjunto de libros que son patrimonio de la humanidad, porque ahí, gracias a la Biblia, encontramos el origen de otros pueblos, ¿no? Como la Mesopotamia, Egipto, Babilonia, Asiria, sí, Persia. Entonces todo eso salió de la Biblia y nos lo está contando el pueblo hebreo, porque ellos, ahora sí que desde su ventana, cómo vieron todas estas invasiones. ¿Qué es lo bonito? Que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, nunca se interesó por conquistar a otros, nunca buscaron riquezas que no les pertenecían, sino lo que Dios les daba, la tierra que Dios les dio, lo que Dios les daba, era lo que ellos no andaban pues ambicionando otras cosas. Los reyes no, más bien los reyes se defendían, los reyes hebreos se defendían de otros y creían que cuando eran invadidos era porque habían faltado a esa fe en Dios y a veces como castigo de Dios, ¿no? Dios permitió que nos destruyeran los templos. El templo también el que conoció Jesús también va a ser destruido después, lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Entonces, en este momento vamos a detenernos aquí, ¿no? Cuando ya tenemos la ley y los profetas, ya incluso hasta traducidas o interpretadas más bien al griego. Y pues fue un mundo de acontecimientos en los que pues nacieron estos libros. Entonces, lo más importante es que les quede claro que nosotros como católicos sí aceptamos estos últimos libros que les mencioné al final, ¿no? Los de Macabeos. Todo lo que está aquí en la pantalla ya está en griego. La Torá, los profetas y fueron escritos al griego, interpretados al griego.
pero todos los de abajo, Esther, Tobías, Judith, Sapienciales, Macabeos, Sabiduría, pues están en griego originalmente. Entonces, ellos en el canon católico sí fueron aceptados, pero en el canon hebreo no. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Si Aquí, no, Rafa, a ver, estoy viendo Vero. los últimos libros del Antiguo Testamento. Está Eclesiastés y Eclesiástico. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? ¿Por qué están separados? ¿O es uno solo? No, son dos libros diferentes. Ujú. El libro de Coelet habla sobre la vanidad de vanidades, ¿no? Todo es vanidad, todo pasa, solamente Dios no pasa. Y el Ben Sirá sería el que habla también a la comunidad, que son como proverbios también de enseñanza. Se llaman sapienciales precisamente porque transmiten sabiduría y pues están plasmados, la sabiduría escritos ahí, la sabiduría escrita ahí más bien, pues tiene influencia no solamente hebrea, tiene influencia griega, tiene influencia también hasta romana, ¿no? De todo un mundo globalizado. La globalización no es nada más de nuestros días, ¿no? En este momento, pues todos tenemos que hablar inglés, pues en aquel momento todos tendrían que saber el griego si querían acceder a la sabiduría. Y pues los idiomas que también sabían, ¿no? Las lenguas, el arameo, el hebreo y el latín como imperio romano. Entonces, por eso esos libros pues, no fueron aceptados por los hebreos, porque dicen, bueno, esencialmente no solamente tienen influencia nuestra, hebrea, sino ya tienen otras culturas. Pero pues ese es el resultado. Jesús realmente es el resultado de esto, de un mundo globalizado. Y obviamente a Jesús no lo aceptan como Mesías. Primera, porque no fue hijo de un sacerdote. Y segunda, porque pues era pobre. Entonces, como que los hebreos tienen que ser rico uno para que sea bendecido por Dios. Ok, Pero gracias. pues sí. Ujú. Muy bien, Vero. Tengo otra dudita. ¿A partir de cuándo se empieza a contar la numeración antes de Cristo? ¿En qué fecha es la que hace de ese conteo Muy de bien, los años? pues Jesús va a dividir la historia. Es cuando Ujú. nace Jesús, cuando empezamos a contar antes y después de Cristo. Solo que hay un margen de error, porque aunque sí hay evidencia de que Jesús existió, pues no tenemos el acta de nacimiento, ¿verdad? Y hay un margen de error de 6 años, antes o después. ¿Qué quiere decir? Que ahorita podríamos estar en el 2028 o podríamos estar en 2016. Pero pues considerando que son más de 2000 años, el margen de error es mínimo. Estamos en esos 2000 años después de Cristo, sí, Ujú. de que existió Jesús. Pero del antes, ¿a partir de qué fecha se empieza a contar antes de Cristo? Mm, pues cuando nace Jesús, que se empieza a contar antes de Cristo. Ah, Ah, ok, de ahí para atrás de ahí regresa, para atrás hasta Abraham. de Abraham, inicia desde Ajá, Abraham. mil Ah, ochocientos después de, o sea, 2000 años atrás, casi 2000 años atrás. casi 2000. Ujú, digamos, la creación la ubicaron así 2000 años atrás, más o menos. Mm. Pero fíjate, esto fue pensado en 500 años antes de Cristo, porque la escritura no tenía mucho que había surgido. No todos los pueblos llegaron a escribir. O sea, los hebreos fueron un pueblo privilegiado
que llegó a plasmar su sabiduría. Y obviamente los griegos y los romanos. Pero no todos los pueblos lograron escribir su cultura, su Ujú. riqueza. Lo que sabemos es gracias a la Biblia. Imagina, todo lo que sabemos de historia es gracias a la Biblia y a otros escritos que están de otras culturas, pero la mayoría pues parte de aquí. Ok. Es ahí donde entra lo de las leyendas, ¿no? Y mitos del Ujú. antes, porque no estaba la escritura para testificarlo. Sí, porque cuando Dios creó no había un secretario apuntando todo eso. Y obviamente pues ni siquiera existía la escritura, ni la tinta, ni el papel, ni nada. No, y ahí pues no sé, ¿verdad? Pues no sé, quiero imaginar que pasaron muchos, muchos años de una cosa a otra, de un paso a Sí, otro paso. entonces En hasta otro tiempos de Salomón Ujú. todo era oral. Salomón se le ocurrió pues escribirlo, pero pues lo que escribió él, o sea, lo que él convocó a que fuera escrito, fue destruido. Entonces fue hasta con Esdras, ya con el rey Ciro, el rey de Persia, cuando se recupera todo eso. Y es lo que tenemos ahora. Le Aquí hay agradecemos a dos, él. sí, de nada. Hay dos Ajá. que levantaron la mano. Azucena, te Buenas escuchamos. noches, Rafa. Buenas noches. Esos libros que son los que no tienen los, digamos, los hermanos separados, los que ahorita están ahí ya de la Septuagésima, ¿qué dice? De la Biblia, Septuaginta. Septuaginta. Esos son O, los mismos, ¿verdad? bueno, todos los cristianos, católicos y no católicos, sí aceptamos estos libros también. Los que no los aceptan son los judíos. Ya. Pero, o sea que también los que no son católicos, o sea, ellos también tienen esto de los judíos, la Biblia aceptaron, no quisieron aceptar estos, ¿verdad? Si son cristianos, sí los aceptaron. Las Biblias cristianas tienen todos estos libros. Ajá, no, yo les digo los evangélicos, pues, Por eso ellos son cristianos. también. Sí, ¿Y es por que qué? cristianos, pues somos todos los que creemos en Cristo. Los testigos de Jehová no son cristianos y ellos no tienen estos libros. Pero la Biblia Reina Valera no los tiene. La Reina Valera fue de las primeras traducciones que se hicieron y se quedó, bueno, Mm, es que hay como dos versiones de esa Biblia. Hay que ver qué versión tienes tú ahí, esa Reina ah, Valera. bueno, o sea que ahorita las otras sí ya tienen esos libros. Sí, todos los cristianos tenemos estos libros. Solamente Ah, los judíos y los testigos de Jehová, no, porque los testigos de Jehová son como, aunque no son judíos, pero como que quieren ser judíos, ¿no? Entonces, por eso son, digamos, como, pues una imitación del judaísmo. Solamente ah, el Antiguo Testamento. Sí conocen el Nuevo Testamento, pero no aceptan a Jesús. Igual que los judíos, no aceptan a Jesús como hijo de Dios, como Dios más bien. Para ellos es un diosito, un Dios pequeño, para los ya. testigos de Jehová. Bueno, Sí, 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 también esa era tendríamos mi que duda. hacer un cursito de religión, Sí, porque yo estaba las equivocada. religiones importantes y luego las sectas, porque una cosa son religiones y otra cosa son sectas. Sectas son separaciones. Entonces, la Ah, religión, hay cuatro religiones o cinco: musulmanes, judíos, hinduistas, budistas, y nosotros entramos en cristianos. Y dentro de los cristianos están las sectas, evangélicos, bautistas, y sectas todavía más complejas como estos de los testigos de Jehová.
Ah, bueno, está bien. Gracias. Sí. ¿Quién más levantó la mano? Muy bien. En el chat, a ver, hay preguntas. José Miguel dice que sí, estaría interesante hacer una reflexión sobre las religiones. Antonio Zavala decía que, sí, los deuterocanónicos. Ajá. Es que hubo un canon y luego un segundo canon. La clase del canon va a ser más adelante. Vero dice que necesitamos prepararnos en otros temas. Sí, sí, entonces lo básico es que sus preguntas ya son también pues bonitas, muy importantes, pero sí son más adelante, vamos a ir resolviendo. Ahorita sería como que eh, entender la complejidad de la escritura de los libros, cómo se fueron formando. Tener una idea de que no se plasmaron ahí en el momento, ¿no? De que cuando Dios creó no estaba alguien ahí, o cuando fue lo de la salida de Egipto, no venía un escriba ahí diciendo, mira, ahorita la nube está pasando por aquí, ¿no? No, todo eso fue tradición oral y se escribió hasta el siglo V y después en el siglo III. Y todavía en tiempos de Jesús se seguía terminando de escribir el Antiguo Testamento. Bien, entonces la próxima sesión vamos a reflexionar sobre cómo surgieron los libros del Nuevo Testamento. Y esa va a ser una sola sesión. Esta sobre el Antiguo pues se dividió en dos partes y pues ustedes recuerden estos personajes, Esdras, Ciro el Grande. Ya ustedes ya conocían a los patriarcas, los profetas, pero Ciro el Grande, pues aunque no fue hebreo, pues fue importante en la historia de la salvación, fue un persa. A veces, y también fue comparado con Jesús, pensaban que él era Jesús, fue un gran persa, un gran rey que no fue hebreo. Bien, pues sería todo por hoy. Ya los dejo ir a cenar porque ya es muy tarde. Les prometo que las próximas sesiones no van a ser tan tardadas. Estas es porque son muy complejas, sobre todo las del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Pues porque yo no soy judío, entonces tengo que eh, prepararme mucho más y por eso me tardo más porque pues hay cosas que todavía no sé y que sigo aprendiendo. Gracias a ustedes. Y acuérdense que ese es un taller y aprendemos todos. ¿Qué es el canon? El canon es la regla. Canon significa regla y lo vamos a ver después en una sesión. Ahorita pues el canon es pues el acuerdo al que llegaron la iglesia de los libros que iban a estar en la Biblia. Vamos a verlo después con calma. Pues me entusiasma mucho sus preguntas porque quiere decir que están interesados. Y eso garantiza que van a conectarse a las sesiones que vienen. Yo quisiera abarcar todo en una sola sesión, pero no se puede. Por eso está dividido en muchas. Que tengan bonita noche y un abrazo en Cristo. Y nos vemos la semana que viene. Bonita noche para todos. Buenas noches para todos. Gracias, Rafita. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, Muchas Rafa. gracias por Buenas noches. compartir. Dios te lo bendiga, Rafita. Rafa. Buenas noches a todos. Gracias igualmente. Gracias, buenas noches. Paz y bien. Poquitas.